Buenos días a todos, bienvenidos a las conferencias que se dictan aquí en la Facultad de Ciencias del Mar. Yo creo que todos aprendemos un poquito de estas conferencias porque vienen investigadores de todas las materias y todos los campos, y yo creo que es una forma de aprender en media hora o 3/4 de hora concentrado, pues algo de ciencia, ¿no? De ciencia diferente, ciencia no siempre de ciencias del mar, sino con todo tipo de ciencia. Bueno, voy a presentar al que nos va a dar la conferencia hoy, que es Jorge Méndez Ramos. Viene de la Universidad de La Laguna. Él hizo físicas y es licenciado en físicas por la Universidad de La Laguna y doctor también en ciencias físicas por la Universidad de La Laguna. Él se especializó en física aplicada, ¿no? También nuestro departamento de física de aquí de la Facultad de Ciencias del Mar es física aplicada, ¿no? Porque casi todos los representantes de aquí de profesores del departamento son de física aplicada, de física, Nuestro señor Jorge Méndez hizo la tesis en el 2003 y su especialidad está... Bueno, ha hecho que sus trabajos estén centrados sobre todo en nanomateriales. No sé si lo pone por ahí, a ver. Grupo nanomateriales. Sí, ahí está, el grupo de nanomateriales y espectroscopía, de que trabaja sobre las aplicaciones de los nanomateriales en aplicaciones industriales y tecnológicas, claro, lógicamente. Forma parte de su grupo de investigación, que es NAMES, en inglés, 10 elevado a la 9. Y se puede decir que aunque se licenció en el 99 y hizo la tesis en el 2003, se puede decir que ha sido un investigador competente y productivo porque tiene casi cerca de 70 publicaciones y se puede decir que la productividad ha sido muy alta en estos. Ha participado en casi 50 congresos también, tanto nacionales como internacionales, y que se puede decir que es un investigador Nobel, pero muy productivo. Y yo creo que lo mejor para saber si realmente yo no les engaño con lo que les estoy diciendo, lo mejor es que nos hable de un proyecto, que es el proyecto MAGEC, donde tenemos el gusto de participar algunos investigadores aquí del Departamento de Física, y él es el investigador principal. Pues nada, don Jorge, cuando quieras. Muchas gracias, Pepe. Bueno, buenos días a todos. Vengo, como decía Pepe, a la Universidad de La Laguna y coordino el grupo de nanomateriales y espectroscopía, que tiene la página web ahí. Creo que con la mesa se corta un poco, pero tienen ahí. Entonces, trabajamos en un proyecto en energías renovables que se llama Proyecto MAGEC, porque cogimos, como bien saben, la palabra MAGEC era el nombre que los aborígenes de Canarias le daban al dios Sol. Nosotros lo hemos cogido porque es ahí donde está, por donde van los tiros, ¿no? Por la energía solar. Y le hemos dado el acrónimo de, pues eso, materiales para una avanzada generación de energía en Canarias. Voy a hablarles hoy de energías renovables. Lo que pasa es que probablemente, si les digo que voy a hablar de energías renovables, pensarán en fotovoltaica, en eólica, pero voy a hablarles de otro tipo de energías renovables, más bien energías renovables de frontera, donde está la investigación de frontera centrándose actualmente, que tiene que ver con una palabra que se llama fotosíntesis artificial. Tiene que ver con la energía solar, pero no del tipo de energía renovable convencional que estamos acostumbrados a ver. Y ese va a ser mi principal objetivo de hoy, ¿no? De que salgan de aquí sabiendo un poco, tanto los que están aquí como los que lo vean por el repositorio, pues que salgan un poco aprendiendo de qué va esto de la fotosíntesis artificial. Entonces haremos una introducción de este tema, los investigadores más punteros que hay en el momento, y después desde nuestro grupo pues les daré una idea de lo que estamos aportando un poco a este campo, ¿no? Entonces, para empezar, pues sabemos que el calentamiento global y cambio climático pues es una amenaza real, y para que muestre un botón, en el verano del 2012 el 97% de la superficie helada de Groenlandia se derritió en 4 días. Esto es una foto de satélite sacada el 8 de julio del 2012 y esta es el 12 de julio del 2012. En 4 días pues se derritió el 97%, repito, de la superficie helada de Groenlandia. Por lo tanto, parece que esto es una amenaza real y va a más, ¿no? Y además un cambio que se acelera y estamos en una escalada que no sabemos a dónde nos lleva. Esa escalada tiene mucho que ver con esta gráfica. Esta gráfica la hizo famosa el vicepresidente Al Gore de Estados Unidos con su famoso reportaje de Una verdad incómoda, y da cuenta de, analizando los hielos de las polares, ¿no? Pues da cuenta de la concentración de CO2 en la atmósfera durante toda la historia del planeta, en el que por supuesto ha variado. El CO2 por supuesto varía, no tiene nada que ver con el hombre. Lo que pasa es que ha variado, las variaciones de CO2 siguen las curvas del nivel
del mar y de la temperatura del planeta siguen estrechamente las curvas de la variación del CO2, que es un gas traza en la atmósfera, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el CO2 se ha movido, ha variado, es verdad, pero en torno a 250 partes por millón en los últimos 400.000 años. El planeta no ha estado por encima de ese nivel en los últimos 400.000 años. Casualmente, después de la revolución industrial, cuando al ser humano se le ocurrió que quemar carbón y petróleo era una forma rápida de obtener energía, empezamos a liberar CO2 a la atmósfera y actualmente en el 2007 estábamos en 384 partes por millón. 384 partes por millón, o sea, el planeta no había estado por encima de 300 partes por millón en, como digo, en 400.000 años. Si hacemos un zoom y lo actualizamos con datos de hasta 2012, pues veremos el CO2, por supuesto, no medido al lado de una fábrica, en ninguna zona industrial, sino en este paraje tan bonito que tenemos cercano, el Observatorio de Izaña, pues ahí también el CO2, que es un gas traza en la atmósfera y se reparte por todo el planeta, pues está picando las 400 partes por millón. ¿Qué pasa? Pues los combustibles fósiles han sido los responsables de eso, ¿no? Y que hemos superado ese nivel de CO2 que no sabemos lo que va a pasar. Claro, no sabemos lo que va a pasar, eso hay que decirlo también. Con los datos que tenemos no sabemos si estas curvas seguirán a esta o no, pero a nosotros los físicos nos enseñan a correlacionar curvas, uno ve la tendencia en los últimos 400.000 años, pues yo no estaría destapando esta caja de Pandora, ¿no? Además que las energías fósiles también tienen muchas implicaciones, no solo de subida de CO2, sino de otro tipo de implicaciones políticas, geográficas, económicas, que quizás con las energías renovables podríamos plantarle cara, ¿no? Estas fotos que vemos aquí son unas fotos de la NASA en las que se reproducen los aerosoles en el planeta, y ahí tenemos, pues aparte del polvo sahariano que conocemos bien, pues de incendios forestales y también remolinos en el océano y tal, y estas nubes blancas representan las emisiones de CO2, ¿no? Que como vemos, pues en las zonas industriales del viejo continente, de los americanos y del gigante emergente de los chinos, pues están ahí elevando bastante, ¿no?, el CO2 en la atmósfera. Me gusta mucho usar la metáfora del cine, ya verán por qué. De hecho, los últimos minutos a la charla, si tenemos tiempo, incluso veremos algo de una película, porque el cine también es un elemento que usamos mucho para divulgar, como un vehículo divulgativo de las ideas, ¿no? Y aprovechando el cine, me recuerda una película esto. El señor Smith, en la película Matrix, le decía que el ser humano, le decía a un ser humano que era como un virus, ¿no? Que el ser humano era un virus para el planeta, porque no conocía otra forma de vida que se multiplicara y que acabara con los recursos como puede ser un virus, ¿no? Entonces, llegado a este punto, tampoco me gusta a mí ver al ser humano como un virus. Más bien yo diría, los que son padres y tienen hijos en esas edades, más bien somos unos adolescentes problemáticos, ¿no? Estamos en plena adolescencia tecnológica, hemos armado un botellón energético y tenemos un poco que salir de ahí y avanzar hacia una madurez tecnológica, ¿no? Pienso yo. Pero este es el presente y hay que verlo sin demagogia. Es decir, desafortunadamente, el presente, que el coche con el que he venido desde casa hasta aquí, pues no funciona con agua. Todavía. Eso de funcionar con agua es precisamente lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero este es el presente que tenemos que afrontar sin demagogias y sin darle la espalda, ¿no? La demanda energética mundial, para afrontar las cosas vamos a hablar con números. La demanda energética mundial en el año 2012 era de 16 teravatios, un poco para poner las unidades en contexto. Saben que un teravatio es una unidad de potencia, es decir, energía por unidad de tiempo. Un teravatio es 1 billón de vatios, 1 millón de millones de vatios, es decir, como una bombilla, tenemos una bombilla de 100 vatios, pues el planeta es como una bombilla de 16 millones de vatios ardiendo por segundo, es energía por unidad de tiempo, actualmente, bueno, hace 3 años. Pero se calcula que en el año 2050 la demanda energética mundial será de 30 teravatios. ¿Cómo afrontamos eso con las energías? Si queremos afrontar eso con recursos energéticos que no sigan emitiendo CO2, pues tenemos toda esta batería de energías renovables, por supuesto, hidroeléctrica, geotermal, biomasa. También, si tenemos que hacer una clasificación de fuentes energéticas libres de CO2, nos guste o no, o sea más o menos políticamente correcto decirlo, la nuclear es una energía
libre de CO2. Lo que pasa es que sus residuos son muy peligrosos, ¿no? Pero actualmente es una energía libre de CO2. Y gracias a ella, o a pesar de ella, no estamos en 800 partes por millón. Porque si no, actualmente los recursos que salen de energía nuclear pues cubren bastante la demanda energética. Pero supongamos que de esos 14 o 16 teravatios más que queremos conseguir en el 2050 para nuestros hijos, nuestros nietos, pues vamos a sacar la mitad. Vamos a suponer que 8 teravatios solo o sacamos energía nuclear. Pues vamos a hacer los cálculos. Sabemos que una planta nuclear da 1 gigavatio. O sea, si que necesitamos 8 teras, que son 8.000 gigas, ¿no? 8.000 gigavatios en los próximos 40 años, podemos necesitar 200 gigavatios al año, es decir, 200 plantas nucleares al año. Eso implica fabricar una planta nuclear cada día y medio. Y fabricar una planta nuclear cada día y medio para siempre. Porque las plantas que se fabrican ahora, dentro de 40 años, hay que desmantelarlas y volver a fabricar otras, ¿no? Entonces, pues claro, a los que les gusta la energía nuclear, pues ahí tienen camino para recorrer. Pero vamos, es un panorama bastante... que da bastante miedo, ¿no? Pues Homer se tomaría una planta nuclear cada día y medio pues como algo bastante desafiante, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos plantearnos una fuente de energía, una forma de producir energía que afronte ese desafío del teravatio, ¿no? Lo que en algunos artículos llaman el Terawatt Challenge, ¿no? El desafío de llegar a los 16 teravatios esos con fuentes de energía renovables o alternativas. Pues quizás yo les plantearía a ustedes la pregunta antes de buscar cuál es la fuente, pues piensen un poco durante un momento cuál es el motor energético del mundo. Nosotros esta charla la solemos llevar a institutos y a centros de educación y les pregunto a los chicos, ¿cuál es el motor energético del mundo? Pues me dicen, el amor, sí. El sol, muchos dicen el sol, y les digo, vale, el sol es el combustible, pero ¿cuál es el auténtico motor energético del mundo? Las plantas. Las plantas, la fotosíntesis, de hecho, la fotosíntesis es el proceso energético más importante durante el cual el planeta ha venido funcionando durante 2.000 millones de años. Nosotros solo en los últimos 200 años hemos empezado a quemar sus cadáveres, ¿no? Que son los combustibles fósiles, para obtener energía, pero el planeta lleva funcionando con la fotosíntesis durante 2.000 millones de años. Por lo tanto, quizás aprender de la naturaleza nos ayude a protegerla, como bien un buen artículo, ¿no? Esta frase de aquí. Vamos a empezar un poco en eso. Mira, ¿qué hacemos con un combustible? Aquí tenemos un combustible en un coche. Cuando arrancamos el combustible, lo quemamos en presencia de oxígeno, obtenemos agua, CO2 y obtenemos energía. ¿Qué hacen las plantas? Pues las plantas cogen los enlaces de baja energía del agua y usan la energía solar para reorganizar los enlaces de baja energía del agua en enlaces de alta energía de hidrógeno y oxígeno. Como puede ser este químico norteamericano, lo que se llama la hoja artificial. Este químico norteamericano de aquí, Daniel Nocera, del Instituto de Massachusetts y de Harvard, pues propuso pues su invento de la hoja artificial. Voy a poner otra vez, en la que un dispositivo químico, un catalizador, en presencia de luz, cogía el agua y la rompía en hidrógeno y oxígeno. Esas son las burbujas que salen ahí. Eso es lo que llamó su hoja artificial. Fue un invento que valió el título de invento del año por la revista Time en el año 2009 y está declarado como una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time también en el 2009. Y eso es lo que hace, trabajar en lo que se llama fotosíntesis artificial, que es lo que vemos aquí. Nosotros actualmente quemamos hidrocarburos para obtener energía. Las plantas cogen el agua, usan la energía solar para almacenar la energía solar en forma de enlaces de alta energía. Es decir, el agua es una molécula de baja energía y cuando uso la energía solar recargo esa pila y almaceno la energía en enlaces de alta energía de hidrógeno y oxígeno. La fuente de energía, ellas lo saben, llevan 2.000 millones de años usándola. La fuente de energía no es otra, sino Mahek. No hay que buscar otra. La fuente de energía está aquí. Lo que hay que buscar es la forma de almacenar esa energía. Y en la reorganización de los enlaces de agua en hidrógeno y en oxígeno es la forma de almacenar energía que todo el mundo conoce de la fotosíntesis. El primer paso de la fotosíntesis es lo que se llama la fotolisis del agua. La planta coge agua, luz solar y rompe en hidrógeno y oxígeno. Almacena energía ahí.
El oxígeno nos los da a nosotros para respirar, y el hidrógeno él sigue con su cadena, lo que se llama el ciclo de Calvin, para fijar el CO2 y fabrica el azúcar. Pero esto es un proceso puramente de ingeniería, fabrica el carbohidrato, ¿no? Proceso puramente ingeniero. Esto de aquí es donde se almacena la energía solar, en la primera etapa de la fotosíntesis, que es la que se llama en inglés water splitting, ¿no? Ruptura del agua, hidrógeno y oxígeno. La fotosíntesis artificial trata de emular eso, romper el agua y fabricar, pues, usar este puzzle. Tenemos por un lado la ruptura del agua. El agua con la luz solar, las plantas, al igual que las plantas, las descomponemos en hidrógeno y en oxígeno. Y actualmente tenemos la tecnología que cierra este ciclo, porque esto es solo almacenar el agua, almacenar la energía, perdón. Después, las pilas de combustibles desarrolladas durante la tecnología última, durante el último siglo, pues cogen ese hidrógeno como combustible, lo recombinan con el oxígeno del aire y obtenemos como desecho el agua otra vez. Y obtenemos energía, eso ya existe. Y hay coches que funcionan con esto. Esto es un coche comercial de la casa Honda, que funciona con una pila de combustible. Las tecnologías de pilas de combustible existen, y el hidrógeno es su combustible, ¿no? ¿Qué pasa? Que actualmente el hidrógeno que se usa en las pilas de combustible viene del reformado del gas natural, sigue viniendo de combustibles fósiles, o sea que es el mismo perro con distinto collar, ¿no? O sea, hemos cambiado las gasolineras por hidrogeneras, pero sigue viniendo de combustibles fósiles. La fotosíntesis artificial lo que plantea es que ese hidrógeno no venga de combustibles fósiles, sino venga de la propia agua, como imitando la ruptura del agua y almacenando la energía solar en hidrógeno y oxígeno. Ese puzzle de ahí, un ciclo cerrado y sostenible, como pueden ver, es lo que podríamos usar como energía alternativa. ¿Qué aportamos nosotros humildemente desde el grupo NAMES? Pues trabajamos en una línea que en los últimos años se está dando bastante énfasis, ¿no?, en los grupos de investigación, que es integrar en esa puzzle de ahí la nanotecnología y la fotónica, que es la parte de la física que estudia las propiedades de la luz, de los materiales que emiten luz, y a nivel nanométrico también, para intentar aumentar la eficiencia de los procesos de la fotosíntesis artificial, de esas rupturas del agua, al igual que la hoja artificial de Daniel Nocera, ¿no?, de romper el agua en hidrógeno y en oxígeno, que sirve después como combustible. La mejora de la fotosíntesis artificial, de mejorar la química de estos procesos solo activados por la luz solar, es lo que nos lleva, ¿no?, al objetivo de la unión de esas tres disciplinas, y ahí es donde está nuestro proyecto. Lo desarrollamos, como decía, en el grupo de nanomateriales de espectroscopía, que tenemos un lema que es el de la frase de Newton, ¿no?, que decía que había que estar a hombros de gigantes, es decir, aprender de todo el conocimiento heredado de los que han venido detrás, ¿no?, para avanzar un poco más, ¿no? Eso es lo que decía Newton, que si él podía haber visto más lejos que los demás es porque había estado subido a hombros de gigantes. Nuestro equipo, pues principalmente somos Universidad de La Laguna, en el que yo lo coordino desde el Departamento de Física. Tenemos los colaboradores también, el otro IP, que es el Departamento de Química, Juan Carlos, estudiantes de doctorado. Y también colaboramos como decía antes Pepe, pues con el grupo de Geología Aplicada y Regional de aquí, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, claro, esto tendré que explicar. Un físico de La Laguna con geólogos de Las Palmas, casi nada. No se preocupen que les explicaré, todo esto tiene un sentido, ¿eh? Tiene un sentido. Después también tenemos colaboraciones con los químicos, que es donde hacemos las reacciones de fotocatálisis, de obtención del hidrógeno, de la que hablaré ahora, con Pedro Esparza y Emma Borges. Y tenemos colaboraciones pues desde la Agencia Española de Meteorología, NISAña, para estudiar un poco más a MAGEC de cerca, ¿no? Colaboraciones también con gente que trabaja con estos nanomateriales y con las propiedades fotónicas en el Centro de Biomateriales del País Vasco. Colaboraciones internacionales de hace más de 10 años con gente de la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Una que estamos empezando ahora con gente de Escocia, la Universidad de Henry Watt. Y otra que ya llevamos unos años también consolidada con el profesor Nicolás Kadyukov de la Academia Rusa de la Ciencia de Moscú. ¿Y qué hacemos? Pues básicamente en las tareas del proyecto MAGEC, son esas de ahí, son 4 tareas en las que primero sintetizamos materiales que emiten luz, materiales luminiscentes.
Y esos materiales, para emitir esa luz y provocar un fenómeno físico que se llama upconversion, que es la clave para que todo esto mejore, para que las reacciones de ruptura del agua sean más eficientes, pues esos materiales incluyen unos elementos químicos que son los llamados tierras raras, que hacen posible esta luminiscencia, ¿no? Esos materiales con esas propiedades nosotros los estudiamos, los analizamos y los aplicamos a la ruptura del agua, en hidrógeno y oxígeno, y también a la descomposición de contaminantes en agua, que es otra aplicación química pero tiene la misma ciencia básica que hay detrás, y por supuesto con el objetivo final de obtener sosteniblemente hidrógeno, ¿no? Como combustible renovable, combustible verde, que es el que perseguimos, ¿no? Y ya que las tierras raras son las que hacen posible el fenómeno físico que desde la fotónica estudiamos, pues hay que también explorar los potenciales recursos de tierras raras que pueden haber en Canarias, por ejemplo, que son esos elementos de ahí. Y ahí es donde entra el grupo de doctor Manca, ¿no? Vamos a ir analizando esos objetivos poco a poco. Primero, el upconversion. ¿Qué es eso del upconversion? Pues es una foto de nuestro laboratorio en el que vemos uno de esos materiales que nosotros fabricamos, que hay por aquí, está emitiendo un láser de infrarrojo. Vamos a verlo más cerca. Aquí hay un láser de infrarrojo, no como el puntero láser este que nuestro ojo es capaz de ver, que es verde. Aquí hay un láser que nuestro ojo no es capaz de ver, es infrarrojo. Pero cuando ese láser atraviesa uno de los materiales que contienen esas tierras raras, se produce el fenómeno de conversión de energía infrarroja a visible y ultravioleta, que es el fenómeno que se llama de upconversion. Por eso se ve esa luz visible, ¿no?, que se transforma al atravesar el material. Eso tiene muchísimas aplicaciones. Esto no es nuevo, quiero decir, esto se lleva usando en las últimas décadas en lo que se llaman células solares de tercera generación. Las células solares fotovoltaicas convencionales, basadas en silicio, transforman la luz del sol en energía eléctrica, pero solo una parte del espectro de la luz del sol, solo la parte visible. La parte infrarroja se desaprovecha, se derrama por fuera de la placa solar y no se convierte en electricidad. Pues bien, capas de materiales luminiscentes que se pudieran aplicar sobre esas células solares podrían transformar ese infrarrojo en visible, es decir, transformar esta parte del espectro aquí dentro y aumentar la eficiencia de esas células solares. Pues por ahí van los tiros, ¿no?, del efecto de conversión aplicado a las energías renovables. Nosotros hemos cogido, al igual que otros grupos en los últimos años, muy recientemente, se ha cogido este efecto para aplicarlo directamente a la ruptura del agua, al water splitting y por lo tanto a la fotosíntesis artificial. Este es MAGEC, este es el Sol, así lo vería un físico o uno de la atmósfera, ¿no? Un espectro en frecuencias, en longitudes de onda, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, comido por diferentes especies que absorben en la atmósfera. Este es el espectro AM1.5G estándar que nos llega a la superficie terrestre. ¿Qué pasa? Que los semiconductores, que son los materiales catalíticos que aceleran esas reacciones de ruptura del agua en hidrógeno y oxígeno, tienen una energía prohibida, se llama la energía del gap del semiconductor, que hacen, por ejemplo, que el óxido de titanio, que es el que se usa, es el semiconductor más eficiente comercial que existe para romper el agua, pues solo aprovecha fotones de su banda de energía prohibida hacia arriba, es decir, solo fotones en ultravioleta, es decir, solo el 4% de la energía solar. Esto de aquí, nada más. Este efecto de ruptura fotocatalítica del agua, solo en presencia de luz, lo descubrieron unos japoneses en el año 72, se llamó efecto de Fukushima-Onda, y desde entonces, desde hace 40 años, estamos intentando, los químicos por un lado, rodar ese gap, es decir, buscar semiconductores que tengan el gap más dentro del máximo solar para aprovechar más la energía solar. Eso es lo que se lleva haciendo básicamente durante 40 años. Nosotros, desde el punto de vista de la física y de la fotónica, estamos haciendo un giro copernicano eso. Deje usted quieto el semiconductor, que es el mejor que funciona, y vamos a darle la vuelta al Sol. Es decir, vamos a coger tierras raras que absorben, el iterbium es una de ellas que absorbe muchísimo en la zona del infrarrojo, y con ese proceso que han visto en las fotos convierten el infrarrojo en ultravioleta invisible y vuelven el Sol azul. Es decir, la luz solar infrarroja que llega hacia ese electrodo óxido de titanio se convierte en ultravioleta y azul y mejoraría la eficiencia de esas reacciones de ruptura del agua en hidrógeno y oxígeno. Y ahí está la clave de esas tierras raras, ¿no?, que hacen posible eso. Y funciona, eso fue así. De hecho, uno de nuestros primeros experimentos que hicimos con los químicos
el Departamento de Química Inorgánica, fue probar en un reactor de laboratorio, en un fotorreactor, con una disolución de azul de metileno, que es un contaminante tipo que se estudia en cualquier laboratorio de química, ¿no? Y queríamos descomponer ese azul de metileno en el agua, es decir, purificar esa agua que está contaminada con ese azul de metileno. La purificación de esa agua exactamente lleva la misma química que puede haber detrás de la ruptura del agua, ¿no? Exactamente igual. En un reactor fotocatalítico en forma de polvo en suspensión, es decir, de partículas de los catalizadores ahí, suspendiendo, lo que se llama en inglés slurry, ¿no? Y pues vimos que, esto es una recreación en 3D de lo que pasa ahí dentro, tenemos las partículas del óxido de titanio, que es ese fotocatalizador comercial más eficiente que se conoce, y dentro pusimos nuestras partículas de nuestros materiales, esos vidrios que ustedes vieron antes en la foto, molidos en forma de grano, en suspensión, ¿no? Cuando la luz del sol, bueno, en este caso de una lámpara que imita el sol, una lámpara de seno, llega, ese infrarrojo, la parte de longitud de onda larga, es transformada por el proceso de conversión en ultravioleta visible desde dentro de la disolución al lado del catalizador, y por tanto pues ocasiona una mejora en la eficiencia, y hemos comprobado pues esa mejora pues se produce casi un 20%, una mejora de un 20% con respecto al fotocatalizador comercial que se conoce, más eficiente comercial que se conoce, ¿no? Eso fue uno de nuestros primeros hitos y de ahí empezamos a publicar. Pero sobre todo vamos a centrarnos en esta palabra de aquí. Esto es un reactor fotocatalítico de tipo slurry, ¿no? De disolución, de partículas en disolución. ¿Por qué esa palabra? Porque en el 2009 los americanos hicieron un análisis tecnoeconómico, se va ahí, sobre la producción de hidrógeno presentada al Congreso de los Estados Unidos, en la que visionaban, ¿no? Visualizaban una posible aplicación de obtención de hidrógeno en forma de reactores fotocatalíticos en forma de piscinas de agua poco profundas, piscinas de agua de mar poco profundas, en las que el sol pues catalizaría el hidrógeno y el oxígeno, y el oxígeno se usaría como combustible para las pilas de combustible, ¿no? Hablaban de eso, ¿no? De reactores fotocatalíticos en forma de piscinas de agua poco profundas. De hecho, eso fue en el 2009, pero más recientemente, en el 2013, una publicación muy importante, se llama Energy and Environmental Science, creo que pone ahí, se apoyaba la fotosíntesis artificial como una tecnología de frontera para la sostenibilidad de energía, firmada por muchísimos investigadores, entre ellos Daniel Nocera, en la que hablan de un escenario para globalizar la energía, la fotosíntesis artificial, pues puede consistir en instalaciones costeras donde el agua de mar sería catalizada como fuente de hidrógeno para las pilas de combustible. Entonces a mí todo eso, de hecho en esa revista se publicó mucho más también recientemente el trabajo de un investigador de la Universidad de Stanford, Tomás Jaramillo, que esas instalaciones costeras con sus correspondientes plásticos para recoger el gas que sale, pues es viable técnica y económicamente, son viables para obtener hidrógeno, para hacer una producción solar de hidrógeno, sobre todo competitiva con la actual producción de hidrógeno a través de combustibles fósiles. Pues yo no sé ustedes, pero a mí esto de reactores fotocatalíticos en forma de sistemas de piscinas de agua poco profundas me suena, ¿verdad? Pues claro que me suena. Las salinas, en concreto aquí, en Arinaga, en la costa de Agüime, sobreviven varias salinas. De hecho, en el siglo XIX habían 60 salinas en Canarias. 60. Hoy quedan 9. La de Janubio, la de Fuencaliente y sobre todo las de la costa del sureste de Gran Canaria, ¿no? Y al final, las salinas no son sino, al fin y al cabo, no son sino instalaciones costeras donde el agua de mar es catalizada como fuente de sal, ¿no? Pero también podemos pensar que podría ser catalizada como fuente de hidrógeno. Y estas preciosas salinas que hay ahí en el sureste de la isla, un físico a lo mejor las vería así, ¿no? Como un reactor fotocatalítico para obtener hidrógeno a partir del agua de mar. De hecho, eso es lo que hemos puesto en nuestra publicación, donde avanzamos nuestros primeros resultados en convertir el sol en azul para aumentar la actividad fotocatalítica del óxido de titanio. Pues pusimos esta diapositiva de aquí, dando cuenta también que estas salinas no están en cualquier sitio, están en Canarias, y Canarias más o menos bonita para algunos, pero lo que sí son datos, tienen una irradiancia solar muchísimo mayor que
el doble que en Europa, ¿no? Por lo tanto, en esas conclusiones planteamos que las tradicionales salinas podrían ser una fuente de unas generaciones de hidrógeno, y las Islas Canarias se pueden plantear como una región ideal para el desarrollo de un modelo de energía renovable, ¿no? Qué a gusto nos quedamos cuando escribimos esa frase, ¿no? Fue todo un éxito poderla publicar en esas mismas revistas donde publica Daniel Nocera y compañía, y de hecho dársela a Daniel Nocera en persona en uno de los congresos que tuvimos suerte de compartir con él. Pues ese puede ser el futuro, ¿por qué no? Esa es la disyuntiva la que tenemos y el cambio de paradigma al que nos enfrentamos, ¿no? Tenemos que elegir entre eso o esto. Y esa foto casualmente la saqué justo ahí, esa salina. Pues ¿por qué no? Puede ser también algo premonitorio. Este es nuestro proyecto, la página web, si quieren seguir un poco más de detalle. Y ya que hablamos de las tierras raras, y no hay mejor lugar que venir a hablar aquí con los maestros de la búsqueda de tierras raras en Canarias, que son sus compañeros del grupo de Geología Aplicada y Regional, vamos a hablar un poquito nada más de las tierras raras. Eso de raras, la verdad que solo tienen el nombre, ¿no? Lo de raro, porque es que las tocamos todos los días, son las vitaminas de la industria, están presentes en todas las aplicaciones tecnológicas que tenemos. De hecho, simplemente este diagrama, pueden ver, las tierras raras se usan desde las tintas de seguridad hasta la fabricación de láser, hasta fibra óptica. Poco sabemos que tener internet hoy en día, podemos comunicarnos por WhatsApp y por Facebook gracias al Herbio, por ejemplo. El Herbio es el que emite la luz infrarroja por el que nos comunicamos con las fibras ópticas hoy en día. Y también, aparte de aplicarse también en aplicaciones médicas, en el tratamiento de fototerapia para tumores cancerígenos, también se han usado, pues como les decía, en incrementar la producción agrícola y la eficiencia de las células solares. Y eso ha sido posible gracias a ese proceso de conversión, como les decía. Y ahí es donde nosotros trabajamos, ¿no? Como les decía, de rara nada, todos tenemos en nuestras manos, quizás casi todos, un smartphone en que solo tocarlo pues tenemos todas estas tierras raras, ¿no? Usadas desde los altavoces, desde los imanes, desde el fósforo de las pantallas, cualquier elemento luminiscente, desde los proyectores, las pantallas del ordenador, las pantallas de los móviles, pues usan todas esas tierras raras de ahí, ¿no? El problema es que la actual demanda de los minerales de tierras raras, que es 140.000 toneladas anuales, y esto será de risa dentro de unos años seguro, pues actualmente esa demanda anual global de esos materiales de tierras raras sale de solo un sitio. Esto está mal, esto debería ser un 6, un 7. Casi el 97% de la producción mundial de tierras raras sale de China, y ese no sería el problema si no fuera que no sale exactamente de China, sino sale justo de una mina en China, de ahí, de la mina de Bayanovo, en el centro del desierto de Mongolia, donde están sacando pues ese nuevo oro, ¿no? Que es tecnológico, que son esos elementos tan vitales y tan presentes en nuestra sociedad tecnológica actual. Encima creo que lo están sacando de una forma un poquito no muy amable con el medio ambiente. Pues claro, ¿qué problema se nos plantea de un monopolio tan peligroso como ese? Pues búsquedas alternativas, ¿no? de tierras raras. De hecho, su inmediato vecino, los japoneses, solo Toyota, no digo Japón, sino solo Toyota necesita 10.000 toneladas al año de tierras raras. Solo un coche, el Toyota Prius, nada más tiene 15 kilos de materiales que contienen tierras raras, desde el catalizador del coche hasta los vidrios de las ventanas, hasta varios elementos que usan el coche, pues necesitan esas tierras raras. Solo Toyota necesita casi el 10%. O sea que cuando los chinos se ponen a bromear con cosas como veto a las exportaciones de tierras raras, pues japoneses se ponen muy nerviosos, ¿no? Por lo tanto, tienen el sartén cogido por la manga y hay que buscar alternativas. ¿Y qué alternativa podemos buscar? ¿Dónde pueden buscar los japoneses tierras raras? En una isla de esta. Nos podemos poner a cavar para buscar tierras raras. Les digo a los chicos cuando vamos a los institutos, ¿dónde podemos buscar tierras raras en una isla? Pues en el fondo del mar, donde está el individuo de aquí. De hecho, eso lo han hecho los japoneses. En un famoso artículo hicieron una campaña Bob Esponja, como quien dice, en la que monitorizaron todos los océanos pacíficos y estaban muy contentos porque encontraron
ciertas islas con unas concentraciones de tierras raras enormes, y algunas de estas islas en medio del Pacífico es de su jurisdicción, ¿no? De su soberanía. De hecho, esta, por ejemplo, de aquí, la isla Minatorishima, que está en medio del Pacífico, fue un portaaviones en la Segunda Guerra, un portaaviones natural, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y digo portaaviones porque literalmente es un portaaviones, o sea, esto es el aeropuerto de la isla, o sea, el tamaño de la isla, ¿no? O sea, como ven, no era muy interesante lo que está en la isla, sino lo que está en su fondo alrededor. Por lo visto, los sedimentos oceánicos que hay ahí pues son muy importantes y muy ricos en tierras raras. Pues en Canarias no solo lo que vemos, sino lo que está debajo, como bien saben, el grupo con el que colaboramos, se llaman los montes submarinos, los Sea Mounts, y ahí es donde estamos buscando tierras raras, ¿no? Y pioneros en ese campo, pues estas publicaciones de Dr. Mangas de los años 90, ¿no? Donde se empezaron a encontrar concentraciones de tierras raras en estos complejos basales de Fuerteventura, ¿no? Concentraciones bastante prometedoras en partes por millón, ¿no? Otra cosa es que la aplicación que tenga, pero pues es una línea muy importante y por eso está en ese proyecto, en el proyecto nuestro, ¿no? Una línea prospectiva para buscar tierras raras ahí. De hecho, bastante novedosa. En el fondo del mar y hasta en la Calima, como la colaboradora también Inmaculada Menéndez pues sabe mucho de eso, ¿no? De analizar la concentración de tierras raras en el polvo en suspensión, ¿no? Bueno, ¿y quién paga todo esto? Pues estamos contentos porque ahora mismo estamos en un periodo de financiación tanto regional, la Fundación Caja Canarias, como sobre todo a nivel nacional dentro del programa de retos de I+D. Tenemos un proyecto activo hasta el 2016, un proyecto coordinado con otros grupos de la península, de Madrid y Barcelona, que trabajan en cosas alternativas a las nuestras, es decir, en pilas de combustible, en hidrógeno, en nanoingeniería de las pilas de combustible, ¿no? Que al final hacia donde tiende todo el combustible del hidrógeno. Tenemos ahí un proyecto bastante importante, casi $500,000 de euros coordinados, de los cuales nos toca a nosotros pues 70.000 euros, una cosa así, ¿no? Y tenemos que seguir apuntando a instancias superiores, que es al Horizonte 2020 del Consejo Europeo, donde hay bastante financiación. Justo en áreas prioritarias hay una que es exactamente agua, energía, sostenibilidad. Sí, hay unas áreas prioritarias donde tenemos que aprovechar. Quería terminar con, aquí no se ve muy bien esta frase, quizás en las pantallas sí, cuando hay una cita muy buena que vi hace muchos años, no puedo decir el autor porque era autónoma y tampoco puedo decir que la saqué de un gran libro, porque de hecho la leí de un sobre de azúcar, ¿eh? Es cierto. En una cafetería, un sobre de azúcar, leí esto y la verdad que me dio que pensar, ¿no? Que dice que el mal profesor dicta, el buen profesor explica. Un profesor superior enseña, pero solo un gran profesor inspira. Y creo que eso hay que hacer mucho, y por eso también en nuestro grupo creemos que es bastante importante hacer mucha I+D, en el sentido de inspirar y divulgar. Ir por ahí, a los centros, a los institutos, a los colegios, a jornadas, y como esta de aquí, pues para transmitir un poco lo que se hace en investigación aplicada, ¿no? Y como les decía al principio, para terminar, el cine es uno de los vehículos también de divulgación importantes, porque a veces uno lee en un libro o ve en una película una escena que, a pesar de que sea una película de ciencia ficción, pues puede ser un poco premonitoria, ¿no? O un poco inspiradora en algunos temas, ¿no? Y en concreto hay dos películas, una del año 1938, que bueno, quien ve una película del año 1938 protagonizada por un joven James Stewart, que yo creo fue de las primeras películas que hizo. Hombre, no es una película cualquiera, fue el Oscar a la mejor película de 1938, la pueden ver en YouTube. Es una película sobre un corredor de bolsa de Wall Street que se enamora de una chica, y la chica le habla de lo importante de vivir los sueños que uno tiene, ¿no? Y de luchar por los sueños que uno tiene. Y él, en una cita en un parque, le confiesa que eso de Wall Street, eso en verdad es una cosa del padre, que él no quería haber estudiado bolsa ni haber sido corredor de bolsa, que él en verdad tenía otro sueño en la universidad. Vamos a ver qué sueño tenía James Stewart en 1938. No se oye muy bien, porque es película antigua, pero se puede leer bien los subtítulos. La película se llama You Can Take It With You, que es algo como no te lo puedes llevar contigo, ¿no? No nos llevamos nada de este mundo, ¿no? No es solo el dinero, sino también los sueños que uno tiene. Y él dice, pues, lo siguiente.
tar and coal along with wood. So you might find the secret of all the millions of little engines, which means that we make big ones. And then we get all the power we ever need. Pues sí, James Stewart en 1938 no estaba haciendo otra cosa sino definir la fotosíntesis artificial, simple y llanamente. A lo que le gusta la ciencia ficción, vamos a pasar un poquito de 1938 y vamos a ir a una un poquito más reciente, más mítica. 1985, Regreso al futuro. El doctor M. Brown crea una máquina del tiempo en el DeLorean que deja a Marty asombrado, y Marty le pregunta: ¿y esto cómo funciona? Does it run like on regular unleaded gasoline? Unfortunately, no. It requires something with a little more kick. Plutonium. Plutonium. Wait a minute. Are you telling me that this sucker is nuclear? Hey, keep rolling there. No. This sucker's electrical. But I need a nuclear reaction to generate the 1.21 gigawatts of electricity. Claro, necesita 1,21 gigavatios, según él. 1985, ¿de dónde sacó 1,21 gigavatios? Pues el plutonio, claro, la energía nuclear. Lo bueno de una máquina del tiempo es eso, ¿no? Que viaja en el tiempo. Entonces, al final de la película, Doc regresa del año 2015. Ups, eso lo hice hace un par de años, pero ya los hemos cogido, ¿no? Entonces, atención, viene del año 2015 y le dice a Marty que tiene que regresar al futuro. Back to the future. Wait a minute. What are you doing, Doc? I need fuel. Go ahead, quick, get in the car. No, Doc. I just got here, okay? Jennifer's here. We're going to take the new truck for a second. Well, bring it along. This concerns her too. Wait a minute, Doc. What are you talking about? What happens to us in the future? We're going to become assholes or something? No, Marty. Both you and Jennifer turn outside. It's your kids, Marty. Something has got to be done about your kids. Esto donde metían el plutonio en 1985 viene reconvertido en el año 2015 con una cosa ahí que pone Home Energy Reactor, ¿no? Reactor de energía casero. Y eso es precisamente lo que propugna, y termino con esto, Daniel Nocera en sus charlas. No es solo una cuestión de buscar una energía alternativa por el hecho de no seguir emitiendo CO2. De hecho, él no habla ni siquiera del cambio climático en sus charlas. Él dice que tender hacia una energía personalizada, una energía promulgada por la fotosíntesis artificial, es mucho más limpio, más inteligente y más seguro que las actuales energías centralizadas de combustibles fósiles, ¿no? O sea que es mucho más seguro ese cambio, es una energía personalizada. Pero claro, eso no es un cambio que implique solo la ciencia, es un cambio político, un cambio de pensamiento y un cambio de paradigma, sobre todo, que eso lleva muchísimo más tiempo, pero tenemos que empezar. Si queremos hablar de ciencia ficción, no podemos quedarnos con las películas de Steven Spielberg, sino tenemos que ir al maestro. Julio Verne, su novela La isla misteriosa, que se corta ahí, pero lo pueden ver en la pantalla, 1875. En 1875 Julio Verne publica una novela que se llama La isla misteriosa, en la que 5 náufragos, entre los que hay un ingeniero, caen en una isla y se tienen que buscar la vida, ¿no? Los estudiosos de Julio Verne dicen que es su novela más completa, ¿no? Porque la figura del ingeniero Cyrus Smith, se llamaba, engloba todas las propiedades de un buen físico ingeniero y con unas perspectivas de las cosas que iban a pasar en el futuro, ¿no? De hecho, escrita en 1875, este ingeniero de aquí es natural de Massachusetts, justo 5 años antes de que se fundara el MIT, ¿no? Y en una discusión dentro del libro están hablando, porque él fabrica carbón con unas cosas ahí, y empieza a fabricar en la isla cosas, ¿no? Entonces, hablando del combustible del futuro, se llama el capítulo de la novela, le pregunta uno de los náufragos al ingeniero que cuando se acaba el carbón, el petróleo, claro, estamos hablando de 1875, no había ni gasolina, ¿no? ¿Qué quemaremos cuando se acabe el carbón?, me pregunta. Y el ingeniero dice: agua. Dice: pero agua descompuesta en sus elementos constituyentes. Sí, amigos míos, creo que un día se empleará el agua como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno que lo constituyen proporcionarán una fuente de calor y luz inagotable, de una intensidad que el carbón no es capaz. El agua es el carbón del futuro, por tanto, no hay nada que temer.
casi 100 y pico años después, en la toma de posesión de Barack Obama, en su discurso de Estado de la Unión, dice que estamos persiguiendo un desafío, ¿no? Y que tenemos que focalizar los problemas en la energía limpia. Tenemos que desarrollar una forma de convertir la luz del sol y el agua en combustible para nuestros coches. Y no son palabras vacías, así crean un centro de unión para la fotosíntesis artificial, donde hay una red de universidades y de centros de investigación de Estados Unidos desde el año 2011 trabajando en eso, ¿no? En la fotosíntesis artificial. De hecho, los recursos más abundantes del planeta, si uno lo piensa, no son sino la luz del sol y el agua de mar. Pues nada, muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, doctor Jorge Méndez. Creo que a todos nos ha gustado porque es muy pedagógico y muy didáctico. Gracias. Y yo creo que tal como tiene el PowerPoint, pues uno se lo cree, ¿no? Y ojalá llegue pronto este cambio, ¿no? Político, la forma de pensar y ojalá lo veamos nosotros, ¿no? Yo tengo 56, a ver si de aquí a cuando tenga 70, 80 años, ahí vemos algo más de esto, ¿no? Que veamos coches ya funcionando con pilas de hidrógeno y que no quememos tantos hidrocarburos fósiles, ¿no? Pero siempre los cambios nunca son radicales, es verdad, sino requiere siempre un tiempo largo, y eso no sé si lo veremos nosotros. Ojalá sí, ¿no? Pensando en el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Exacto. Aunque nada. ¿Hay alguna pregunta para Jorge? Pregunta, comentario, cualquier cosa. Sí. La misión de dentro del proyecto, pues ustedes sintetizan los converters. Sí, o sea, nosotros principalmente, nosotros estamos en el área de física de materiales, nosotros fabricamos los materiales, vidrios, cristales, nanovitrocerámicos, la cosa de la nanotecnología también, pasa que no he entrado ahí, ¿no? Pero nosotros fabricamos vitrocerámicos que tienen dentro nanocristales, o sea, cristales del tamaño nanométrico, por eso decimos que trabajamos en la parte de nanotecnología. Fabricamos esos materiales nosotros y nuestros colaboradores de Reino Unido, de Rusia. Ellos fabrican sus materiales y nos los mandan a nosotros. Nosotros en el laboratorio analizamos la luz. O sea, principalmente analizamos el upconversion. Le damos con láseres infrarrojos que imitan esa zona de infrarroja de la luz solar y vemos si emite ultravioleta visible. Eso es lo primero. Hasta ahí mi tesis fue de eso. O sea, mi tesis fue de estudio de upconversion en materiales nanovitrocerámicos, vidrios, cristales, lo que sea. Hasta ahí por sí solo es un resultado. O sea, el proceso de conversión por sí solo es un proceso básico de la física llamativo. Estamos consiguiendo energía visible a partir de energía infrarroja, claro. Como digo, no voy a entrar en profundidad, pero no estoy diciendo que saquemos energía de la nada, no es coger energía infrarroja y convertirla en visible porque sí, sino es acumular energía infrarroja, es decir, coger dos fotones infrarrojos que tienen menos energía, sumarlos y dar un fotón visible. No estamos sacando energía de la nada, estamos simplemente agrupando fotones, acumulando fotones infrarrojos y dando energía visible. Y ese es nuestro principal motivo, o sea, nuestro principal objetivo: sintetizar los materiales y analizarlos. Hemos dado un paso más, arriesgado, pero ese paso es el que nos ha permitido conseguir financiación nacional, ¿no? Es decir, bueno, ahora todo eso vamos a ver si funciona. Es decir, si esos materiales dentro de un reactor fotocatalítico bajo luz solar o bajo lámparas que imitan la luz solar con el proceso químico de reacción de la fotocatálisis del agua que se conoce desde los años 70, con semiconductores químicos, con el óxido de titanio, por ejemplo, que es el catalizador que se usa en muchísimas cosas actualmente, para descontaminar agua, para un montón de cosas, ¿no? Entonces, nosotros cogemos la tecnología que existe actual, de ruptura del agua fotocatalítica, e intentamos mejorarla añadiendo esos materiales por upconversion. O sea, no podría decir aquí que es nuestra idea, eso no es solo nuestro, pero por supuesto, o sea, si no estaríamos aquí, estaríamos, saber, en el mito o donde fuera, ¿no? Pero sí creo, honestamente, que es una línea muy reciente, ¿no? Muy de frontera. O sea, la fotocatálisis se conoce desde el año 72. Se ha intentado mejorar con ingeniería de semiconductores, lo que te decía, los químicos buscan otros semiconductores que hagan eso mejor, o hacerle perrerías al óxido de titanio, nanoestructurarlo, formarlo, nanotubos, no sé qué, pero al final se han dado cuenta que el óxido de titanio original en el año 72 sigue siendo el mejor. Entonces es otra forma de verlo, es llegar a este problema, pero no es el punto de vista de un químico, sino es un punto de vista de un físico, en el que usa ese fenómeno de conversión para llegar más fotones ultravioleta al propio semiconductor.
¿no? Y ahí sí que puedo decir que es una línea reciente digo del año 2008, 2009 hacia acá, y hay varios grupos trabajando en eso. Pero cuando vamos a un congreso de fotosíntesis artificial, de hecho a finales de mes vamos a ir a uno donde está Daniel Nocera, donde está toda esa gente, un poco también jugamos con el factor sorpresa, porque es un póster que destaca mucho, porque todo el mundo habla de fotosíntesis artificial desde el punto de vista químico, y nosotros apoyamos nuestro granito de arena desde el punto de vista de la fotónica, de la tierra rara, de la conversión, que tiene sus desventajas, claro, pero también tiene sus ventajas, y hay que ir optimizando eso. Entonces nuestro papel es ese: sintetizar, caracterizar los materiales y ponerlo en reacciones de laboratorio. Nuestro siguiente paso, que estamos ahora con la gente de la AEMET, de la Agencia Española de Meteorología, ¿no?, en Izaña, en el Teide, es hacer eso, pero no con una lámpara que imita el sol en el laboratorio, sino con el sol, directamente en una azotea en Izaña, por ejemplo. Y no puedo decir mucho porque no está publicado, pero parece que sí, que el 20% ese se sigue reproduciendo, ¿no? O sea que estamos muy ilusionados por ahí por donde vamos. Gracias. ¿Algún comentario más? Yo quería Sí. comentar que hace bastantes décadas, muchas, salió en la famosa que salía antes de las películas en el cine, el famoso nodo, ¿no? Yo recuerdo una curiosidad que se presentaba, que era el coche de agua. Exactamente. Pero ya desde aquellos tiempos, bueno, ya veo que lo preconiza Julio Verne, ¿no? Por tanto, después aquello se comentó muy poco porque no tenía. Pero alguien dijo que lo que había hecho las productoras de petróleo era comprar una patente y se acabó la historia. Por lo que se ve, algún técnico español, ingeniero, lo que sea, consiguió, o físico, consiguió hacer eso, descomponer la molécula de agua y aprovechar el hidrógeno como combustible. O sea, la tecnología del hidrógeno existe, la pila de combustible existe, y las pilas de combustible llevan ciento y pico de años desde que se inventó. Recombinar el hidrógeno con el oxígeno y sacar la electricidad fuera y que el producto sea agua, que sale por el tubo de escape, eso existe. Honda, BMW, todos esos tienen coches con pilas de combustible. Pero es verdad, y hasta el propio Nocera lo reconoce en sus últimos artículos, es verdad que cambiar toda la tecnología actual para cambiar gasolina, para poner hidrógeno, si sigue saliendo de combustibles fósiles el hidrógeno, pues también tiene poco recorrido eso. La cosa es sacar el hidrógeno del agua con reacciones fotocatalíticas, y tampoco ir a un modelo de cambiamos una gran gasolinera por una gran hidrogenera. No, ir a que cada uno se fabrique su propia energía personalizada, con reactores y con pilas de combustible en su casa. Pero eso es un cambio de concepto y de paradigma tan grande, pero él sigue diciendo que lo hemos hecho otras veces. Ya lo hemos hecho. Hay un ejemplo que pone, que dice que antes los ordenadores era una computadora central que ocupaba la habitación esta. Eso era un ordenador, y ahora pues cada vez vamos a ordenadores personales, ¿no? Informática personalizada, y por no hablar de los móviles y de las tablets. Entonces, que ya hemos hecho ese tipo de cambio, y quizás pues es otro cambio que se preconiza, pero por supuesto que existe. Ahora que dices que si compraron la patente, me acuerdo, hay una anécdota muy buena que tuve con un empleado de una gasolinera. Me acuerdo que fui a poner gasolina cuando estaba el precio de arriba. Le dije, tuve la osadía de decirle lleno, acaban de cobrar al principio de mes, le dije lleno, y cuando me dijo lo que era, no sé cuántos euros, le dije mi madre. Digo, me quedé sudando, ¿no? Digo, y le dije a ver si algún día camina esto con agua. Y inmediatamente me contestó, entonces pondrán el agua a 2 euros por litro. Claro, o sea que vamos, que está claro que la economía también, todo el sistema, el entramado económico y de monopolios y tal, es algo por lo que hay que luchar también, ¿no? Pero tendremos que hacerlo, porque el precio que nos puede salir es carísimo. Hombre, y hay un sustituto de la gasolina en los taxis en la península, por ejemplo, que son las bombonas de butano. Sí, el gas. No Sí. sé si aquí existen. Sí, hay muchas guaguas a gas, hay guaguas a gas también, sí. Recuerdo ir en un taxi, no sé si fue en Barcelona, y decir, perdona un momento que tengo que parar a repostar, y el repostaje era cambiar la bombona. O sea, Sí, pero sigue siendo fósil, sigue siendo fósil. Ya. Sigue siendo Vamos a fósil. decir que Sí. la mente
ingenio humano es capaz de que hacemos- Y sigue siendo fósil, el gas natural también es fósil. Sí, Pero es como decir, bueno, ahora vamos a contaminar un poquito menos. Mira, que no estamos en eso. Que no se trata de contaminar menos. Se trata de parar ya sí, sí. de esa forma de buscar energía quemando. Somos, decía, unos adolescentes que estamos encerrados en una habitación a oscuras con las ventanas cerradas y estamos pegando fuego a los muebles de papi, que tardaron muchos años en hacerse. En vez de abrir las ventanas y que entre la luz solar dentro y calentarnos con la luz solar, ¿no? Por ejemplo. En fin. Ojalá, Pero bueno, ojalá lleguemos a eso. sí, ojalá. Creo que todos lo deseamos. Ya lo veamos, sí. Muy bien. ¿Algún comentario más o algo más? Pues nada, gracias, Jorge. Gracias. Gracias.